¿Vieron a Alberto anoche? ¿Más tranquilos? ¿No? ¿Menos? En todo caso, ahora hablamos de eso. Y es probable que el comienzo que sigue, bueno, ya no sería el comienzo, e incluso las líneas editoriales en general, sean un tanto obvias en algún aspecto, pero es improbable evitarlo y tampoco sería necesario. En momentos así hay cosas elementales que se pierden de vista, ¿no? Una de ellas, no la menor, es que a todos ahora se les ocurre pedir más Estado. Hay quienes han insistido desde siempre en que sin comando estatal para regular los desequilibrios sociales no hay economía generalizadamente potable, y hay quienes promovieron la destrucción del Estado para agrandar la nación. Desde Bernardo Neustadt, por usar el ícono de los 70 y 80, que se preguntaba dónde está la soberanía, ¿se acuerdan? Miraba el teléfono y decía, el teléfono fijo, ¿dónde está la soberanía? Bueno, desde ahí, marcadamente, desde ahí, la cantinela fue que lo estatal se remitía a la gorda de Gasalla, a la empleada pública que satirizaba Antonio Gasalla. Ese era todo el Estado real y posible. Ahora quieren Estado fuerte los gurús del establishment para salvar a las empresas. Wall Street quiere Estado fuerte. Ahora está bien emitir moneda. Ahora hay que volver a Keynes. Ahora el populismo no sería tan mala palabra. Ahora se descubre que el Malbrán es clave y salen a aplaudir desde el balcón muchos de quienes aceptaron que a los científicos hay que mandarlos a lavar los platos, como decía Domingo Cavallo, y sucedáneos. Ahora se repara en lo bueno de que salud sea un ministerio, etcétera. Sería mejor, de todos modos, no dejarse llevar por impresiones momentáneas, porque no ocurre una conciencia política repentina. Creo que cabe pensar que antes que solidaridad, que la hay un instinto de supervivencia. En un artículo muy interesante del lunes pasado en BAE Negocios, el economista Ernesto Adida refirió a una frase, pegar para negociar, que según relata fue soltada a principios de marzo, pocas horas antes de que se decidiera el lockout campestre por parte de los empresarios más poderosos de la soja y el girasol. La frase habría contado con el aprobado de muchos parientes de Marcos Peña Brown, que integran la sociedad rural, y es empleada por Adida para representar cuál es la estrategia bandorista del establishment a fines de aprovechar oportunidades comerciales y corporativas del coronavirus. Pegar para negociar. Si se cumple aquello que decía Hegel de que la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, entonces los bancos privados, quienes rechazan pagar jubilaciones y asignación universal, porque como dicen en off, se les llenan las sucursales de pobres y de viejos, deberán comenzar una nueva historia con el gobierno, que desea que los bancos privados también hagan ese servicio social. Las razones son simples. Solo 4 bancos privados, 4, pagan jubilaciones, y 2 de ellos tienen 1.400.000 cuentas. Los bancos públicos hacen casi todo lo demás. El Banco Nación le paga a 1.900.000 jubilados, el Banco Provincia a 720.000 y el Banco Ciudad a 120.000. Adida bien remata su nota al señalar la muestra evidente de que el deseo del Estado, virus mediante,
acaso deba ser mucho más fuerte que el de los poderes concentrados si se quiere, de una vez por todas, refundar la historia. Entre algunas conclusiones, creemos, pocas o muchas, conclusiones a sacar ya, sin esperar pandemia extinguida o aminorada, figura a la cabeza aquello que es línea permanente en este programa o de nuestra programación ideológica. No hay salida potable sin un Estado fuerte que administre el desequilibrio social a favor de los más débiles. Los ricos también quieren más Estado, para reiterar y no confundirse, porque es también muy viejo lo de pretender lo débil a efectos propios y socialista cuando las papas queman. La pregunta urgentísima es, en el mientras tanto, respecto de las herramientas de que el Estado, el destruido por las políticas neoliberales, dispone ahora, no mañana ni en el mediano o largo plazo, para responder ante la insolidaridad del poder verdadero. ¿De qué operatividad y de quiénes se depende para enfrentar corrupción y avivadas? ¿Con qué cuadros? ¿Con qué organización y organizaciones? ¿Con qué militancia, y nada menos que en circunstancias como estas, se cuenta para responder, una vez que se tomaron las decisiones políticas, ante las maniobras de monopolios, oligopolios, cadenas de comercialización, estructuras anquilosadamente podridas? La lógica pura, la verdad irrefutable, es que no se trata de que Alberto Fernández o cualquiera de sus ministros opriman un botón y el cumplimiento sea inmediato y efectivo. Nuevamente, y subrayado, debe insistirse en que hay una distancia enorme entre sentarse a elucubrar soluciones mágicas desde el comentarismo y tener una responsabilidad ejecutiva. Sin ir más lejos, en el caso de los sobreprecios pagados desde el fisco por alimentos de primera necesidad, los beneficiarios no fueron productores, son intermediarios. ¿Cómo se resuelve desde el Estado, de la noche a la mañana, una relación directa con quienes pueden proveer productos esenciales, en lugar de hacerlo con unos mediadores que llevan años y años de prácticas experimentadamente infectas? ¿Qué es fácil eso? ¿Con qué derecho algunos comunicadores, demasiados comunicadores, se plantan como todólogos, levantando deditos acusadores que portarían fórmulas universales de enfrentamiento contra el virus? Porque es así, ¿eh? Saben de todo, saben de aplanamiento de curvas infecciosas, saben cómo proceder ante la situación en las cárceles, saben de barbijos, saben lo que fuere y, sobre todo, saben ponerse del lado de los intereses de las grandes empresas que financian su labor. Para dejarlo presuntamente claro, sin incurrir en chiquilinadas ideológicas de justamente mero comentarismo, siendo que vivimos en sistemas capitalistas, ninguna solución de emergencia podría consistir en una política antiempresaria violenta, porque no da la correlación de fuerzas entre estados desvencijados y actores dinámicos de la actividad corporativa privada. Miren, si alguien quiere entretenerse con la toma del Palacio de Invierno ya mismo,
bueno, que lo disfrute. Estamos en aislamiento, los pajaritos se potencian y cada cual hace lo que puede con sus fantasmas, con sus respuestas inmóviles frente a desafíos inéditos, con sus angustias. Pero bajados a la realidad realmente existente, recuerda la vieja y nunca bien ponderada tautología, sería clave entender que lo que vaya decidiéndose es con el gran empresariado que se adecue a las normas de emergencia, no contra, porque el Estado no tiene probabilidades de seguir abriendo frentes de conflicto a troche y moche. Pero sí es veraz que la vocación dialoguista y los pedidos de comprensión deben tener un límite. Hasta acá, Alberto Fernández demuestra conducirse en un liderazgo político justo. Creo que anoche lo ratificó. Es vocero agresivo, laburante, ya con muestras evidentes de cansancio físico, y aún así, en actitud y aptitud de repartir tranquilidad, no alarma. Se calienta mucho, solamente en privado, sabe que alianzas y elogios públicos son fundamentales, mete la pata como cualquiera, y nadie quisiera estar en sus pantalones. E incluso ha habido reacciones positivas esta semana. El sábado pasado la hubo después del Viernes Negro, la hubo frente al tema de los sobreprecios, limpiando a mucha gente en desarrollo social, la hubo incluso después de la feroz represión de la policía bonaerense ante el caso del frigorífico en Quilmes. No es que no hay respuesta. El riesgo que corre, siempre cree uno, que corremos todos a medida que avanza la pandemia, que acecha el escenario de los conurbanos, que lo extorsionan a medida que lo extorsionan desde el frente de los privilegios y de medios de comunicación que ya sabemos, para que libere el aislamiento. El riesgo es que no vaya a haber algunas medidas ejemplares contra los vivillos de gran porte. Esto es, el presidente no debe caer solamente en la indignación. Hay una inmensa mayoría de la sociedad dispuesta a acompañarlo. Reiteramos, habrá errores implementativos, quizá no haya forma de evitar esos yerros ante un escenario inconmensurable, pero no son los deméritos trascendentes. Lo sería que en algún aspecto, en algún eje de la economía, en algún simbolismo decisivo, él, Alberto, también obre solo como comentarista. Algunos voceros de la derecha se permiten hablar de que la democracia también está en cuarentena porque se afectan derechos individuales y necesidades empresarias. Impresionante. Hicieron mierda al Estado en función de sus intereses y ahora se preocupan por la democracia. Se tomó una decisión que es privilegiar la sanidad pública hasta donde se pueda, hasta algún paliativo, hasta la vacuna. Si después resulta, como resultará, que la gente no aguanta más encerrada, que de algo tiene que vivir y que en efecto no se puede estar en aislamiento infinito por sus consecuencias económicas, psicológicas, del tipo que fuere, deberá ser sabiendo que el no lugar para los especuladores requiere de disposiciones símbolo. Antes de la pandemia
ya se decía que la crisis no pueden pagarla los que menos tienen. Ahora eso es más cierto todavía. Entonces, pensar e implementar un Estado potente no es obligación para mañana, es para hoy.